Dios les bendiga, hermanos, que en este día el poder de Dios y de su Espíritu Santo les fortalezca. Nuestro devocional en el día de hoy está en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El devocional del día de hoy lleva por título No permitan que nadie los engañe. La segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica fue escrita poco tiempo después de haber llegado el informe de la primera, con el fin de dar respuesta a algunas inquietudes, dudas y preocupaciones que tenían los hermanos de Tesalónica, ya que habían dentro de la iglesia personas que declaraban que el día del Señor había llegado. Estas personas afirmaban que Dios les había hablado. También hicieron circular supuestas cartas fraudulentas a nombre de Pablo. Para declarar tal afirmación se apoyaban en las tribulaciones y persecuciones que estaban padeciendo. Pablo les recuerda que este tema ya lo había hablado con ellos. Les afirma que para que esto sucediera debían de pasar ciertos acontecimientos o señales que aún no habían sucedido. Dentro de ellos se encontraba el arrebatamiento de la iglesia o rapto, como lo expresa en 1 de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La otra señal es la apostasía, o también se dice que tiene que ver con aquellos que conociendo de Dios deciden apartarse de la fe, negándolo completamente a Él, a su existencia, o negando también algunas doctrinas fundamentales, tales como la muerte de Jesús en la cruz, como el reconocer al Espíritu Santo como Dios, no como una emanación, o también aceptar la resurrección de Cristo, entre otros.
Otra señal también sería la presencia del hombre de pecado o el anticristo, como lo llamaba Juan. Este se opondrá a Dios, intentará ser Dios, reconstruirá el templo, se sentará en él y pedirá ser adorado. Vendrá de una manera sutil, engañosa, haciendo milagros. Pablo ya les había hablado de qué era lo que detenía a este hombre. Algunos comentaristas asocian que es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero a pesar que este hombre se manifieste con poder, el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y el esplendor de su venida. Cuando se presente el día del Señor, todos aquellos que se negaron a amar y aceptar la verdad que los salvaría, es decir, Jesús, serán condenados. Estas palabras del apóstol Pablo también la podemos aplicar al día de hoy. No solamente debemos estar pendientes en el día a día, en cuáles son las situaciones que estoy viviendo, aquellas que me afligen, sino también a estar pendiente y anhelar un día ser arrebatado y esperar al Señor en las nubes para estar siempre con Él. Es importante también nosotros no dejarnos engañar en cuanto a la doctrina y a la palabra que hemos recibido, que se nos ha sido dada en la iglesia donde estamos, a través de cada devocional, a través de cada domingo. Es importante entender que estamos en los últimos tiempos. No se les extrañe si escuchan que personas que han estado en el mundo de la música o que han sido pastores han dejado o se han apartado de la fe, negando la existencia de Dios o negando algunas doctrinas fundamentales que tal vez ellos mismos predicaban o hablaban. Estas son señales de que estamos en los últimos tiempos. Por eso nosotros debemos estar firmes en nuestra fe, creyendo a lo que dice la palabra de Dios y a lo que su Espíritu viene a iluminarnos. Estamos cerca de que ocurra ese arrebatamiento de la iglesia. Qué bueno es que nosotros podamos estar preparados todos los días y anhelemos ser arrebatados y vivir una eternidad con Cristo. Pero tampoco no podemos negar que después que esto ocurra va a venir ese gran día de juicio, esa gran tribulación donde el Señor va a venir y va a condenar a todos aquellos que se negaron a amar y aceptar la verdad, es decir, a Cristo. Los invito a orar. Amado Padre y Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra viene a orientarnos, a dirigirnos y a prepararnos, Señor. Ayúdame a depender de ti. Ayúdame a reconocer cada día el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mí y a vivir esa vida santa que tú deseas que yo viva para un día poder estar contigo eternamente. Gracias te doy, Señor. Te pido que seas tú en medio de mi vida, de mi casa, de mi familia. Quiero amarte, quiero seguirte, quiero honrarte con todo lo que tengo y con todo lo que soy. En el nombre tuyo, amén. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.